Amigos y amigas, el libre mercado es el único capaz de asignar de forma eficiente los recursos, incluyendo la fuerza laboral. Si aprendimos esto, ya aprendimos bastante. Dicho esto, tenemos titular. El PIT-CNT insiste en reducir la semana laboral para que Uruguay vaya hacia otra estrategia de desarrollo. Ya hay suficiente evidencia de que el tipo de matriz productiva que trabajamos no está dando resultados en la calidad de vida de la población, dijo Marcelo Abdala. Como siempre, ¿no? Yo pregunto dónde está esa evidencia. Lo primero que pregunto. Bien, vamos a hablar un poquito de esta nota. El PIT-CNT reiterará en el acto del 1 de mayo su voluntad de que se reduzca la jornada o la semana laboral. En ese sentido, Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, señaló que el movimiento sindical tiene un planteo vertebral, una lógica que luego influye en el conjunto de los planteos que hace el PIT-CNT, y es que nuestro Uruguay necesita definiciones que lo pongan en un camino de desarrollo de una estrategia nacional, ¿no? Al respecto, planteó que ya hay suficiente evidencia, que no sé dónde. Uy, se puso a reproducir un video de Abdala. Ya hay suficiente evidencia, que no sé dónde, de que el tipo de matriz productiva que trabajamos no está dando resultados en la calidad de vida de la población. Nosotros decimos que hace 5 años había 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos y hoy son 550.000, y que tenemos una informalidad del 23%, y esta crece enormemente al norte del Río Negro. El desempleo estructural no se logra abatir. Tenemos fenómenos de crecimiento de la pobreza. Esos fenómenos están anclados en el trabajo. Abdala señaló que el PIT-CNT viene llevando el planteo ante las gremiales empresariales y el gobierno para que el país pueda encaminarse hacia una estrategia de desarrollo diferente. Estrategia de desarrollo diferente, ¿no? Fíjense ustedes. El presidente del PIT-CNT apuntó que la ley que regula el tiempo de trabajo data de 1915 y que con los cambios en la organización del trabajo, el avance de la tecnología y el incremento de la productividad, se hace necesario un máximo diferente de la duración del tiempo de trabajo en la semana, que es lo que viene planteando el PIT-CNT a los efectos de que se pueda convertir en ley, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar, no? Evidentemente, lo primero que estamos ante una propuesta populista, ¿no? Porque claro, ¿quién no te va a decir que quiere trabajar menos, ¿no? O sea, ¿qué persona en su sano juicio, ante la oferta de trabajar menos y ganar lo mismo, ojo, porque se propone trabajar menos y ganar lo mismo, trabajar menos horas y ganar lo mismo, ¿no? ¿Quién te va a decir que no? Quiero decir, eso es como si uno dijera, bueno, vamos a mañana poner en los supermercados, ahora a partir de mañana el aceite va a pasar a valer 30 pesos el litro. O un paquete de arroz va a valer 15 pesos el kilo. O vas a poder comprarte una Coca-Cola a 15 pesos de 3 litros, ¿no? Claro, en principio, ¿quién te va a decir que no? O sea, en principio, uno tiene que tener de repente una visión un poco más teórica de la economía, un poco más realista de la realidad, ¿no? Para darse cuenta del sofisma. Ahora, sofismas como estos son los que hacen que los políticos sobrevivan, ¿no? Como siempre he hablado en este canal, que es un canal anarquista, el político vive de la esperanza de la población. El político se alimenta, como el payaso Pennywise se alimenta del miedo. Bueno, el político se alimenta no del miedo de la población, sino de la esperanza de la población. Mientras el pueblo pueda mantenerse esperanzado en la propuesta de un político, sea del partido que sea, porque ustedes saben que yo he criticado a todos los partidos. De hecho, critico al Estado en sí mismo, fíjense ustedes, ¿no? Mientras el político pueda mantener a la población esperanzada, el político va a tener su poder con el que oprime a la misma población a la que le da esperanza, ¿no? Fíjense ustedes que es bastante parecido, yo siempre doy el ejemplo con el marido golpeador, ¿no? Yo sé que es un ejemplo duro y que, bueno, quizá alguno se lo tome a mal, ¿no? Pero es un ejemplo bastante ilustrativo. El marido golpeador, que logra que la mujer piense que su vida no tiene sentido sin él y que la alternativa es peor que lo que actualmente tiene. O sea, que ella estaría peor sin ese hombre, ¿no? Eso es lo que en definitiva se logra en la psicología. Hay casos al revés, no me quiero meter en el tema del feminismo, por supuesto no tiene nada que ver, ¿no? Habrá casos al revés donde la mujer le maltratará al hombre, ¿no? Pero en definitiva es para que se entienda la lógica. Quiero decir, así como el marido golpeador logra que la mujer sienta que sin él su vida no tiene sentido y no logra concebir una existencia más allá, entonces termina
soportando justamente ese tipo de abusos, ¿no? Ese tipo de cadenas, ¿no? De tal manera es como hace el Estado con la población, ¿no? Es algo que a mí me parte el alma, realmente lo tengo que decir, ¿no? Porque podríamos tener una sociedad mucho más libre y que funcione mejor. Podríamos tener adolescentes que en lugar de tener que irse a alquilar entre 5, pudieran pagarse un alquiler con un sueldo mínimo, ¿no? Podríamos tener una población donde la gente pudiera irse de vacaciones a donde quiera, tener un auto, tener casa propia. Hoy en día, ¿quién tiene casa propia? ¿O qué joven aspira a tener casa propia? Quiero decir, con suerte aspiran a alquilar. O sea, a mí me parte el alma porque veo ese horizonte y no lo veo tan irreal a los ojos de la teoría económica, ¿no? O a la luz de la teoría económica moderna, a la cual personajes como Abdala se reniegan, ¿no? Digamos, se niegan a aceptar, ¿no? Soportan los avances, ¿no? Digamos, les ponen el freno, ¿no? Esto viene pasando hace cientos de años. Entonces, claro, evidentemente esto a mí me parte el alma por la sencilla razón de que podríamos aspirar a estándares de vida mejores si no fuera porque estamos constantemente esperando que venga un político y nos salve, ¿no? Esto como pueblo tenemos que hacer conciencia de una buena vez. ¿En qué manos estamos poniendo nuestro destino? ¿A quién estamos dándole nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra forma de interpretar la realidad política y económica que nos afecta directamente, ¿no? Entonces, verdaderamente la pregunta que hay que hacerse, la pregunta subyacente a esta noticia, ¿no? Que evidentemente yo suelo utilizar noticias para hablar de una realidad más allá de la noticia, una realidad subyacente, una realidad trascendental, una realidad detrás de la realidad, como me gusta hablar a mí, ¿no? ¿Para qué me sirve esta noticia? Para ejemplificar una vez más el tipo de sistema en el cual vivimos, donde dependemos de que venga un determinado líder político o sindical a prometernos que si seguimos una determinada reforma que él generosamente nos va a impulsar, vamos a tener mejores estándares de vida. O sea que nosotros depositamos nuestro proyecto de vida, el éxito que pueda tener ese proyecto. Depositamos nuestro desarrollo, tanto intelectual como espiritual, como material, en las manos de una persona que difícilmente se va a preocupar de que a nosotros nos vaya bien, sino de que a él le vaya bien, ¿no? Entonces yo uso la noticia para hablar de una realidad superior a la noticia, y es el tipo de sociedad a la que estamos dirigiéndonos. Porque ¿saben una cosa? El tamaño del Estado ha tomado ya dimensiones astronómicas a lo largo del siglo XX y a lo largo de lo que va del siglo XXI. De tal forma que cuando el tamaño del Estado en el mundo, supongamos que estaba en el 5 o el 10%, en términos del PIB, ¿no? En términos del PIB, el PIB controlado por el Estado. En el siglo XIX, que fue el siglo donde este boom capitalista salió a flote y donde los niveles de vida de la sociedad, gracias al sistema capitalista, lograron estándares de vida que no tenían precedente, escapando de la trampa malthusiana, logrando el palo de hockey, el famoso palo de hockey en la historia, ¿no? En esa época el peso del Estado estaba en torno al 5 o al 10%. Hoy el peso del Estado, si es del 30%, es muy bajo. Los países promedio en Europa y en América tienen un tamaño del Estado de alrededor del 50% o incluso más. Esto provoca que el Estado se quede de forma coercitiva, de forma coactiva, con un gran porcentaje de lo que le correspondería a los empresarios, pero también a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los agricultores, a los constructores, a los arquitectos, a los abogados, a los delivery que andan en las motos repartiendo, al farmacéutico, al que te atiende en la farmacia, va, al veterinario, en fin, a todo este tipo de gente, ¿no? Ingresos que podrían ir destinados a estas manos para que estas manos decidan dónde y cómo se tienen que gastar. No, esos ingresos van a parar al Estado, y el Estado, de forma centralizada, determina dónde se va a asignar ese recurso que recibe, con la diferencia de que el Estado no puede conocer mejor que el propio individuo sus propias necesidades. El Estado no puede decidir por vos mejor de lo que vos mismo harías por vos mismo. No sé si me explico. Quiero decir, ¿a vos te parece que vos podés
darle toda tu plata al Estado y que el Estado decida por vos y que decida mejor que vos? Ya te voy diciendo que no. El único que conoce sus necesidades sos vos mismo. Y el único que sabe cuánto vale su dinero y cuánto lo quiere valorar y dónde lo quiere gastar sos vos mismo. El Estado no sabe cuánto te costó conseguir esa plata, no sabe en qué querés invertir esa plata, ni qué te hace feliz, ni qué necesitas. Porque la realidad en cada individuo varía mucho. No todos precisamos las mismas cosas ni tenemos las mismas necesidades y la misma urgencia, ¿no? Ahora bien, habiendo hablado de esto, que es un tema importantísimo que hay que empezar a tocar, ¿no? El peso del Estado. El problema con la propuesta del PIT-CNT es que no toca el problema central, ¿no? Y el problema central es lo que vengo hablando, el tamaño del Estado. Henry Hazlitt, en su famoso libro La economía en una elección. ¿Cuál es la lección de Hazlitt en este libro, ¿no? La economía en una elección, que es un libro que da bastantes ejemplos y habla de bastantes temas, pero todo se remonta, todo se dirige a una única lección en la economía, que es la que Hazlitt considera la más importante a la hora de hacer juicios en la economía, que es lo más importante que hay que tener en cuenta antes de avalar este tipo de propuestas como la de Abdala. Ver el resultado de la propuesta económica sobre el conjunto de la sociedad y a largo plazo, en lugar de ver solamente el efecto que va a tener en el corto plazo sobre un determinado grupo. Esa es la lección central del libro de Henry Hazlitt, que era, por cierto, un economista austríaco, educado en la escuela austríaca, en el valor subjetivo y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, claro, lo que el PIT-CNT habla es beneficiar a un determinado grupo en el corto plazo. Ahora bien, esta propuesta de Abdala, reducir la jornada laboral manteniendo los salarios en el nivel actual, los salarios reales en el nivel actual, ¿qué implica en el largo plazo? ¿Y qué implica para el resto de la sociedad? A ver, un tema que habría que mencionar también, que lo menciona Hazlitt. Hazlitt da un ejemplo muy ilustrativo que me parece que puede ayudar a comprender mejor el trasfondo de todo esto, porque en el fondo es la misma lógica. Supongamos ustedes que un niño pasa por la vidriera de un local, yo qué sé, un local deportivo, ¿no? Un local que vende ropa deportiva, supongamos. Un niño pasa por la vidriera y tira un cascote, una piedra de gran tamaño, y parte el vidrio principal de la vidriera de ese local de ropa deportiva. Uno podría pensar, bueno, rompió un vidrio, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Podría venir alguien, bajo una lógica similar a la del PIT-CNT, a decir, esto que hizo el niño es muy bueno. Y vos decís, ¿por qué? Y este ejemplo lo da Hazlitt, insisto, es muy famoso en economía, lo doy por las dudas de que alguien no lo sepa. Lo que hizo este niño está muy bien, dice este supuesto economista, ¿no? Que sabe de la realidad. Lo que hizo este niño está muy bien al romper el vidrio. Dice uno, ¿por qué? ¿Por qué está bien romper el vidrio de una tienda de ropa? Dice fácil, el economista, porque ahora el vendedor de la tienda de ropa, el dueño de la tienda de ropa, digamos el dueño, ¿no? Va a tener que gastar una cierta cantidad de dinero en reparar el vidrio. Y uno diría, ¿pero esto qué tiene que ver? Bueno, muy simple, mirá vos. Como el tipo ahora tiene que gastar plata en reparar el vidrio, resulta que va a tener que pagarle al vidriero. Y al pagarle al vidriero, resulta que el vidriero tiene más plata para pagarle al verdulero por sus verduras. Y como el verdulero tiene más plata porque el vidriero le pagó más por sus verduras, ahora el verdulero puede ir y pagar más plata por la ropa del que tiene la tienda deportiva al que le rompieron la vidriera. ¿Saben cómo se llama esto? Keynesianismo en esencia, ¿no? Es decir, es una lógica que dice que está bueno fomentar el gasto porque de esa manera circula más plata, entonces todo el mundo en el corto plazo se beneficia porque hay que producir más para satisfacer la nueva demanda, por lo tanto hay más bienes en la economía, ¿no? No me quiero extender mucho en el tema. Ahora bien, esto evidentemente es erróneo por la siguiente razón, que es lo que hay que ver, que es lo que yo te quiero decir cuando te digo que tenés que ver más allá de los efectos inmediatos sobre un determinado grupo. Porque resulta ser, hete aquí que, fíjate vos, cómo no es tan simple, ahora el vidriero, ahora el que tiene la tienda de ropa, el dueño de la tienda de ropa, le tuvo que pagar, no sé, supongamos $100 al vidriero, ¿no? Por un vidrio grande, yo qué sé, no sé cuánto vale un vidrio, pero $100, supongamos, un vidrio grande. Capaz que vale más, no sé. Pero a efectos didácticos, digamos que vale $100.
El dueño de la tienda tiene que pagarle $100 al vidriero, ¿no? Para justamente reparar el vidrio. Y esos son los supuestos $100 que empiezan a circular en la economía y hacen que haya más riqueza. Ahora bien, fíjense ustedes cuál es el error, porque si el niño nunca hubiera roto el vidrio en primer lugar, el dueño de la tienda hubiera gastado esos $100 en otra parte. A lo mejor hubiera ido directamente con el verdulero a comprar verdura. No hubiera gastado todo, pero capaz que gastaba $50 con el verdulero y $50 con el carnicero, supongamos. Entonces resulta que los $100 hubieran sido puestos en circulación de todas formas, porque, a ver, el tipo no le hubiera dado $100 al vidriero, pero hubiera dado $100 al verdulero y al carnicero, porque iba a comprar verduras y carne, ¿no? No lo pudo hacer porque tuvo que invertir esa plata en reparar el vidrio, pero los $100 hubieran sido puestos en la economía, en circulación, ¿no? De tal manera que, en esencia, lo que pasa con el tema del vidrio es una pérdida de bienestar, lo que se llama pérdida de bienestar. Es decir, el dueño de la tienda ya no puede gastar en lo que él hubiera querido porque tuvo que gastar en lo que no quiso, que es reparar un vidrio, que es un gasto de una emergencia que le surgió, pero él originalmente hubiera comprado las verduras y la carne. O sea, fíjense ustedes que ahora el vidriero tiene $100 más, pero a costa de que el carnicero y el verdurero tienen $100 menos. Porque hubieran tenido $100 si no hubiera sido porque el niño le rompió la vidriera al dueño de la tienda. De tal manera que es un error suponer eso. Ahora bien, este tipo de razonamientos de ver lo que, digamos, el efecto a largo plazo sobre toda la sociedad, ¿no? Porque claro, uno, cuando hace este razonamiento del vidrio, solamente se fija en la tienda de ropa y el vidriero. Ah, bueno, ahora resulta que la tienda de ropa le tiene que dar $100 al vidriero, por lo tanto, todo bien. Tuvo que darle $100 al vidriero, entonces el vidriero empieza a consumir y está todo bárbaro. Sí, pero lo que no te das cuenta es que más allá del vidriero y de la tienda de ropa hay una realidad económica, que es el verdulero y el carnicero, ¿no? Que no lo tuviste en cuenta porque no estaba en la ecuación original, pero sin embargo están ahí y se afectan por la decisión. Entonces fíjate vos cómo no es tan fácil. No es tan fácil, no se puede juzgar así. Ah, bueno, como esta medida del PIT-CNT en el corto plazo favorece a los trabajadores porque quien no quiere trabajar menos y ganar lo mismo, fíjate que al final resulta que puede ser que haya un efecto trascendental que no estamos viendo en el largo plazo sobre el grueso de la sociedad. Porque ¿cómo se va a financiar esto? Te doy un ejemplo concreto de este caso del PIT-CNT. Reducción de los empleados contratados, menos trabajo. Porque claro, si un empleado me sale más caro, voy a intentar contratar menos empleados. Va a haber menos trabajo. Va a haber más desempleo. Ya está, es así de simple. Va a haber más desempleo porque va a ser más caro tener trabajadores trabajando. Y esto no lo ven. Yo creo que la medida en sí misma no da para mucha discusión. Cualquier persona con un mínimo de formación en economía básica estará de acuerdo conmigo en que es una medida populista, ¿no? Quiero decir, siempre el objetivo es ganar más y trabajar menos. Fíjense ustedes que el mismo PIT-CNT impulsaba, digamos, el plebiscito de las jubilaciones, porque supuestamente no había plata para las jubilaciones. O sea, no había suficiente cantidad de, no sé cómo, no me viene la palabra a la mente, pero de contribuyentes, ahí va, de contribuyentes a la caja jubilatoria, porque no había suficiente cantidad de gente trabajando en el Uruguay para sostener las jubilaciones, porque las jubilaciones las pagan los trabajadores del presente, ¿no? A los trabajadores que en el pasado trabajaron y que ahora son jubilados, ¿no? O sea, las jubilaciones de los viejos las pagan los jóvenes de ahora y las jubilaciones de los jóvenes de ahora las van a pagar los jóvenes del futuro, por si no lo sabías, ¿no? Fíjese que por un lado no hay suficiente trabajo para pagar las jubilaciones y el PIT-CNT encima te propone que haya menos trabajo todavía. Pero esto parece ser que estamos en el mundo del revés. Y esto es la pinta del mundo que estamos en el mundo del revés, ¿no? Esto lo que va a significar es un aumento de la presión estatal, básicamente, un desincentivo de la inversión y un aumento del desempleo. Son las consecuencias que uno se da cuenta con un mínimo de formación económica básica, ¿no? En fin, medidas del PIT-CNT, como siempre populismo, como siempre medidas que simplemente no se pueden hacer por una simple cuestión que se llama restricción presupuestaria, es decir, la plata no es infinita y no crecen los árboles, de algún lado sale, ¿no?
Y en definitiva, hay que mantenerse enfocado en el verdadero enemigo, que es el Estado y su tamaño. Porque el problema no es que la gente cobra poco y entonces hay que trabajar menos, o cosas como las que propone el PCNT, delirios como esto, ¿no? Que, claro, resulta que la gente, ahora, como dice Abdala, hay 100.000 más trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Claro. Y tenemos una informalidad del 23%. Claro, qué malo esto. Una informalidad del 23% y trabajadores que ganan menos plata que antes. Uy, qué horrible. Entonces lo que hay que hacer, según el PCNT, es reducir las horas de trabajo. No, ¿sabes lo que hay que hacer? Según yo y según la teoría económica, respetable por lo menos, no la keynesiana. ¿Sabes lo que hay que hacer? Que el Estado se deje de robar. Porque el Estado le roba al trabajador más de la mitad de lo que gana. En IVA, en IRPF y en otros impuestos. Entonces, claro, cuando a vos el Estado te roba la mitad de tu sueldo, ¿no? Y además cada vez te roba más porque hay que ir, obviamente, creando ministerios para seguir acomodando gente porque las campañas políticas implican acomodar. O sea, cada elección el Estado va creciendo más simplemente porque necesitan esos súbditos que reparten listas en los gazebos y que después hay que acomodarlos. Claro, porque trabajaron para vos repartiendo listas y para acomodarlo hay que crear puestos de trabajo públicos y para crear esos puestos de trabajo hay que aumentar los impuestos porque si no, ¿de dónde va a salir la plata para pagarle los sueldos a esos nuevos puestos de trabajo improductivos, como decía Adam Smith? ¿No? No sé si estoy yendo muy rápido, espero que se entienda. Entonces, claro, cuando vos tenés este aumento de los impuestos, del peso del Estado en general, porque tenés que acomodar a estos tipos, ¿no? Es normal que la gente gane menos plata. O que, digamos, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? O sea, vos esperabas meter gente del sector privado al sector público, ¿no? Acomodar gente en el sector público, aumentar los impuestos y que la gente mágicamente tenga más poder adquisitivo. ¿En serio vos esperabas eso? No, ¿sabés lo que hay que hacer? Digamos, lo que habría que hacer es reacomodar una gran parte de los trabajadores públicos al sector privado para que empiecen a producir. Bajar los impuestos porque no se usan correctamente, porque las calles de Montevideo son una basura, la inseguridad es enorme, la policía no está, llega tarde, la economía funciona como el culo, el país es una desgracia. Entonces los impuestos no se están usando como se tienen que usar, ¿no? A todas luces que los impuestos no se están usando como se tienen que usar. Entonces, ¿por qué no mejor reducir los impuestos hasta donde sea necesario para cubrir lo que realmente los impuestos tendrían que cubrir? Dejar de lado las pelotudeces de la agenda de género, del feminismo, del medio ambiente, del cambio climático y de las políticas trans y enfocarse en lo que realmente atañe a los uruguayos. Y de esa manera todos vamos a ser mucho más felices. Pero claro, ¿sabes por qué no te proponen esta solución? Porque va en contra de ellos mismos, va en contra de su propia lógica. La lógica del Estado es prometer, 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 mantener a la gente esperanzada. Estás mal, pero con esta reforma vas a andar mejor. Ahora estás peor, pero con esta reforma vas a estar mejor. Y así sucesivamente, mientras ellos van metiéndote la mano en el bolsillo cada vez más, hasta que al final vos terminás con salarios de miseria que no te permiten comprar nada. Ni te permiten alquilar. Ni te permiten tener un auto. Entonces, esto va en contra de su propia lógica. Digamos, la vida del político depende de la muerte del trabajador. En definitiva, porque el político vive del trabajador, vive del trabajo ajeno. Pero bueno, no me extiendo mucho más. Espero que el video se haya entendido. Creo que fui lo bastante claro. Espero que no hayan quedado dudas. Y nos estamos viendo del otro lado. Hasta la próxima. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @SatsuSantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.